Hallelujah. 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 You know, it's such a privilege for us to come here. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes. And we're so thankful Y tenemos tantas and gracias. so grateful Y estamos tan as we've gotten to know a lot of you. como ha pasado y hemos podido conocer a muchos de ustedes. It's a pleasure and a treasure. Es un placer y un honor. And we're so thankful to pastors. Tenemos tanta gratitud For a inviting Pastor us. Kelvin por haberlo invitado y a la But pastora I have Grace. this against you. Pero tengo otra contra ti. You're too quiet. They're too quiet. Son muy callados. You don't make enough noise. No hacen bastante ruido. Happy people Las personas Make que noise. están alegres hacen ruido. You ever see a group of children playing? ¿Tú has visto un grupo de niños jugar? There's nothing quiet about No hay nada that. callado de esos niños. I mean, they're all making noise Todos están haciendo ruido because they're happy. porque la están And pasando in bien. God's house, Y en la casa God de wants Dios, you to make noise. Él quiere que tú hagas Hallelujah. ruido. Say amen. Digan amén. Come on now. I'm sorry. Los dominicanos, We ustedes son los missed dominicanos más callados que yo he conocido. Everybody. Say Todo el amen. mundo diga amén. Amen. 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 Hallelujah. 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 Well, thank you for the Bueno. word, Pastor Gail. Te damos gracias por habernos invitado. She's my pastor. Por la pastora Gail, porque ella es mi pastora. She's my spiritual advisor. Ella es mi consejera espiritual. I trust the word of God Yo confío la palabra de Dios on the inside of her que está dentro de ella, more than I trust más que lo yo confío in anywhere else. en ningún otro. I never worry about getting lost Yo nunca me preocupo de estar perdido because she'll come find me. porque ella me va a encontrar. I never worry about dying. Yo nunca me espero She'll raise me from the dead. que me muera porque ella me va a hacer resucitar. Hallelujah. Anyway, el amor de mi vida. She's the love of my life. Hallelujah. And I so appreciate Y yo tanto aprecio. not just, that she's the mother of my children, No solamente que es la madre de mis hijos, and that she's my wife, pero que es mi esposa. but she is my joint heir Pero es que ella es mi With coheredera Christ. en Cristo and my co-laborer. y mi In the colaborador ministry. en la ministerio. And if it wasn't for her, Y si no fuera por ella, I would never be in the ministry. yo no hubiese estado en el ministerio. And I'm so thankful for that. Y tengo tantas gracias por eso. Hallelujah. Well, in the few minutes we have today, En los pocos minutos que tenemos hoy, I want to share with you yo quiero compartir con ustedes the things that are really, really, really important. las cosas que son de verdad, de verdad, de verdad extremadamente importantes. What can change your life Que puede cambiar tu vida forever. para siempre. The things we're going to talk about today, Las cosas que vamos a hablar de hoy, if you get them, si tú las they will forever change your life. Yeah, recibes, te van a cambiar tu vida. is it too cold right in here? Oh, okay. Hallelujah. When I didn't get born again Yo no nací de nuevo until I was in my late 30s. hasta que yo tenía 30 y pico And the años. reason was La razón fue that what I saw in the church, que lo que yo vi en la iglesia, I didn't want. yo no lo quería. I mean, I believed in God, Yo creo que ya se fue. but all I saw was sickness and disease Pero lo único que yo veía And enfermedad, pobreza and lack y falta de and suficiencia. sadness. And I just didn't want any part of Yo no that. quería nada de ver con eso. And so I really didn't accept Jesus as my Lord and Entonces Savior yo no acepté a Jesús hasta que yo era más viejo. until one day I really felt a call.
And so I accepted Jesus. Entonces yo acepté a Jesús And the heavens didn't part. y los cielos no se abrieron. You know, and the skies didn't open. Y los cielos no, And the world La didn't ventana. change all that much. y el mundo no me cambió tanto. But, you know, it changed on the inside. Pero me cambió adentro. But I crossed over from death to life. Pero yo crucé de la muerte a la vida. And I knew that. Y yo sabía eso. But still, Pero todavía life didn't change so much. mi vida no había cambiado tanto. And I asked this friend, this guy I knew who was a friend of mine, Y yo le pregunté a un amigo mío if he would disciple me in the things of God. si él me fuera el mentor mío en las cosas de Dios. And so we began having these sessions. Y empezamos a reunirnos And he was discipling me y él me empezó a in the discipular things of God. en las cosas de Dios. And one day he said, Y un día me dijo, you need the baptism of the Holy Spirit. tú necesitas bautismo del Espíritu Santo. And I thought, no, I don't need that. Yo le dije, yo no creo You eso. know, I believe in God. Yo creo en Dios. I love God. Yo conozco a Dios. I trust God. Yo confío en Dios. God is in my heart. Dios está dentro de mi corazón. Now, the Bible says Pero la Biblia that dice Satan has blinded the minds of the unbelieving. que Satanás ha hecho ciego la mente del que no cree. That's not just people Eso no más hay personas who've chosen not to believe. que han escogido de no creer en Dios. It includes people who are ignorant. Eso escoge personas que son ignorantes. They just don't know. Es que no saben. They don't know what God means, No saben lo que quiere decir Dios. what God wants. Ni lo que quiere Dios. So I told my friend, I said, okay, listen, Entonces yo le dije a mi amigo, escúchame, let's just pray for a while. vamos a orar por un rato. And if God wants me to have the baptism of the Holy Y si Spirit, Dios quiere que yo reciba bautismo del Espíritu Santo, I'll get it. yo lo voy a recibir. So we began to pray. Y empezamos a orar. And, you know, every time I tell the story, Tú the sabes que story's cada vez fresh. que yo te It was like a lightning bolt hit that room, cuento este cuento, and the room exploded. de momento explota todo. And all of a sudden, I'm babbling in tongues. Y de momento explotó ese bautismo del Espíritu Santo. Empecé a hablar, que yo no sabía lo que estaba And the pasando. Holy Spirit, Y el Espíritu Santo, who I had heard about, que yo había escuchado de él, all of a sudden he became real. de momento era He realidad. was right there in the room. Estaba ahí mismo en el cuarto. Jesus was right there in the room. Jesús estaba ahí mismo en el cuarto. And all of a sudden, I felt something I had never felt. Y de momento sentí algo que yo nunca había experimentado antes. There's a presence of God that just enveloped Pues me. la presencia de Dios dentro de mi corazón So extraordinary. tan extraordinariamente. And we prayed in tongues for hours. Y empezamos a orar en lengua por horas. And I went home, Y me fui para la casa and I didn't want to stop y yo no quería parar de orar en lengua. because I thought if I go to sleep, Y porque pensé, si me I'll acuesto lose a it. dormir, I'll lose this voy presence a of God, perder este regalo. you know. And finally, middle of the night, Y entonces al fin, en el medio de la noche, I fell asleep. me quedé dormido. So I got up the next morning, Me desperté el día siguiente and all my life I'd been a runner. y toda mi vida yo soy una persona que salía a So correr. I would begin every day. I'd go out and I'd run 5 miles every day. Entonces yo empezaba todos los días por correr 5 millas diarias. So I went out the next morning, Y la próxima mañana my usual habit, hago lo que es normal para mí. and the Holy Spirit was waiting for me. Y el Espíritu Santo estaba esperando por mí. He said, okay, let's go. Y me dijo, vamos. And so it was back. And it never left. Y me lo sembró de nuevo y nunca se me ha podido ir de mí. And I realized Y me di de cuenta the way tongues worked. cómo funcionan las lenguas. That it was my responsibility to choose to start. Que era mi responsabilidad escoger empezar a hablar las lenguas. And the Holy Spirit would take over. Y entonces el Espíritu Santo cogía el control. And so I began to pray. Entonces yo empecé a orar en And lengua. after a few minutes, Y después de unos cuantos minutos I'd feel the Holy Spirit descend on me. me siento que me cae sobre And mí el I- Espíritu Santo. I'd feel the Spirit of God wake up. Y me siento que el Espíritu de Dios se And, despertó dentro de mí. and He'd begin to pray through me. Y Él empezó a orar por mí. The highest expression of praying in the Spirit Y dice, la expresión más alta de orar en is lengua when you give yourself over to the Spirit. es cuando tú te entregas al Espíritu. And they begin to pray through you. Entonces el Espíritu empieza a orar He por begins, ti. it's a He. The Holy Spirit is a He. El Espíritu es un He Él. begins to pray through you. Él empieza a orar por ti. But one day,
Y un día I didn't feel it anymore. no lo sentía más. It didn't take long, Pero no fue un corto tiempo and I just didn't feel it. y no lo sentía. And I said, God, what happened? Y le dije, Dios, ¿qué Why pasó? don't I feel it? No lo siento. And he said, if you have to feel it, Y él me dijo, si tú lo tienes que sentir, it's not by faith. no es de fe. He said, this has got to be by faith. Esto tiene que ser por fe. He said, you got to commune with me by faith. Tú tienes que comunicarte conmigo por Whether you fe. feel it or not, O, si lo siente o no lo it's by siente. faith. The same thing happened La misma cosa me pasó when we were called to the ministry cuando nos llamó a ser ministros and we began to preach. y empezamos a predicar. And I could start Y yo podía empezar as long as I knew, the direction that God had for us. mientras que yo sabía la dirección que Dios me estaba dando. I could start to preach. Yo podía empezar a And predicar. after a few minutes, Y después de unos cuantos I minutos felt that Spirit fall on me. me sentía el Espíritu caer We sobre call mí. it the anointing of Podía God. sentir la unción. I'd feel that fall on me. De momento me It's like a sentía blanket that covered vaya, me. dentro de mí. And one day I didn't feel it anymore. Y un día no me lo sentía más. And God said, if you got to preach because you feel it, Y Dios me dijo, si It's tú not by tienes faith. que predicar porque tú lo sientes, He said, faith is what pleases me. la fe es lo que me agradece a And mí. he said, you got to do this by faith. Tú tienes que predicar por fe. And he said, if you feel it, Si tú lo sientes, then it's not by faith. entonces no es de fe. He said, you got to know Porque tú tienes que saber that when you begin to speak, que cuando tú empiezas a I'm hablar, there. que yo estoy ahí. And if you say what I told you to say, Y si tú abres la boca y haces lo que yo te dije, it will be decir, me speaking through va a you. ser yo que está hablando a través de ti. In the beginning, En el principio we used to video all of our meetings. empezábamos a grabar todas nuestras And I reuniones. could see when the Holy Spirit Y yo fell. podía ver cuando me caía el Espíritu Santo. And after a while, I couldn't do it anymore. Y después de un tiempo ya no lo podía hacer It's más. because it's by faith. Porque es por fe. Everything you do is supposed to be by faith. Todo lo que tú haces está supuesto a ser It por can't fe. be because you felt it. Él me sanó porque yo tenía fe, no porque me lo sentí. Now, the Bible says Ahora la Biblia dice that Jesus spoke to his disciples. que Jesús le habló a los discípulos. He calls the disciples aside. Él llama a los discípulos aparte. And he said, don't leave Jerusalem Y él le dijo, no te vayas a Jerusalén until you be endued with power from on hasta que a high. ti te dé poder de los arriba. He was talking about the baptism of the Holy Él Spirit. estaba hablando del bautismo del Espíritu He said, Santo. you shall receive power Él dijo, tú vas a recibir poder when the Holy Spirit's come upon you. cuando el Espíritu Santo caiga encima de ti. You shall receive power. Vas a recibir poder. And, a few days later, Y después, unos días después, they got it. le cayó sobre ellos el Espíritu. The baptism of the Holy Spirit El bautismo del Espíritu Santo is not just about tongues. no es simplemente hablar en lenguas. Tongues is just a manifestation of it. Las lenguas es una It's manifestación just something you see. del bautismo, es algo que tú ves. It is the baptism of power. Es el bautismo de poder. It's the baptism of power. Es el bautismo de poder. Everybody say that. It's the baptism Todo of el mundo power. digan, es el It's bautismo the de poder. baptism of power. Es el bautismo de poder. Hallelujah. Shout out. Aleluya. And you want it. Y tú quieres ese And you bautismo. need it. Y lo necesitas. And you must have it. Y lo tienes que tener. And that's all we're going to say about it tonight. Y eso es lo único que vamos a hablar de ahora. For me, Para mí, there was life before the baptism, había vida antes del bautismo and there was life after. y después había vida después del bautismo. And it was completely different. Y era completamente diferente las dos vidas. Every day after that, Cada día después de Was ese different. bautismo era completamente diferente. it was the turning point of my life. Fue el punto donde mi vida Was the Viró. day I got the baptism fue of el the Holy día que Spirit. me cayó el bautismo del Espíritu Santo. I did a study one time of what the Bible says. Yo no estudié mucho, pero lo que la Biblia dice, What the Bible says is the duties of the Holy Spirit. que lo que la Biblia dice que es la responsabilidad del The- Espíritu Santo. The Holy Spirit El Espíritu Santo has, let's call it a present day ministry. tiene, vamos a hablar, un ministerio del presente. See, Jesus has a present day ministry. Tú ves, Jesús tiene un ministerio del presente hoy. Jesus walked the earth
Jesús caminó la tierra. That was his earthly ministry. Ese fue el ministerio de la tierra. But now he's in heaven. Pero ahora está en los cielos. He's doing different things in Él está heaven haciendo diferentes cosas en los than he cielos did on the earth. que lo que él hizo en la tierra. It's the same way with the Holy Spirit. Es la misma manera que See, funciona the el Holy Espíritu Spirit was Santo. involved in the creation of the world. El Espíritu Santo estaba envuelto en la But creación that's de not la what he's tierra doing y el anymore. mundo. What he's doing right now Pero lo que está haciendo ahora is he lives on the inside está of men viviendo dentro del hombre to perform the power of God para poder hacer el on, poder de on Dios behalf of men. de parte tuya. Let me say that again. Lo voy a His decir de nuevo. present day ministry El ministerio de hoy del Espíritu Santo is that he lives on the inside of men es que él vive dentro del hombre to perform the power of God para hacer el poder de Dios on behalf of men. de parte del hombre. And it is the difference Y eso es diferente between the true power of God entre el verdadero poder de Dios and not having it. y no de hombre. Now, you got the Holy Spirit whether you accepted that or not. Y tú recibiste el Espíritu Santo aunque tú hayas decidido The question recibir is not, did you get el it? bautismo. The question is, can you use the power? El problema no es si lo recibiste o no. La pregunta es si tú puedes It's the usar el secret to the poder. power. It's the secret to the El source. secreto del poder. And because in most churches, En la mayoría de las iglesias, the discussion of that la discusión de ese poder del is Espíritu the Santo single thing that makes people shut off, es la misma cosa que por qué las personas se you know, cierran. and say, yeah, no, Y this- dicen, nah, yo no you quiero know, saber nada de eso. I'm not going to receive that. Yo no voy a recibir eso. The two things Las dos cosas the devil fights the hardest que el diablo lucha lo más fuerte por are the baptism of the Holy Spirit el bautismo del Espíritu Santo, and the tithe. el diezmo. And we've talked about both of those. Y hemos hablado de esas dos cosas. And you're still sitting here. Y todavía está sentado aquí. That's a good sign. Eso es una buena señal. The devil fights those harder than anything El else diablo lucha contra esas dos cosas más que nada. because they are two of the things Porque son dos cosas that will transform you que te va a transformar a ti from who you are de quién eres to become a mighty man or mighty woman of God. a convertirte en un hombre o mujer poderoso de Dios. You don't have to be in the ministry to be a mighty woman of God or a mighty man of God. Y tú tienes que usar ese ministerio para ser un hombre o mujer poderosa de Dios. You want to be Y tú quieres ser a person infused with the power of una God persona que está llena de poder de because it'll Dios. transform you. Porque eso te va a It'll transformar transform a your ti. church. Te va a transformar It'll tu transform iglesia. your ministry. Va a transformar los It'll ministerios. transform your business Va a transformar and tu your family negocio. and all of those things. Va a transformar tu familia y todas esas otras cosas. So those two topics we'll leave there. So, esos dos tópicos vamos a dejarlo ahí. And I'm under no illusion Y yo no tengo ninguna ilusión that all of you are going to go home and look them up and que meditate on them. todos ustedes van a ir a la casa, buscarlo y meditar sobre esos dos tópicos. But there's a few. Pero hay unos cuantos, There's a remnant. hay un remanente, And maybe there's 4 or 5 of you a lo mejor son 4 o 5 that'll pick it up. que van a coger, And it is que van a, It's that Agrapar 4 or eso. 5 people van a recibir eso para el pueblo. that we're here for. Y hay 4 o 5 de Sí. esas personas, son para quien venimos aquí. God said, I want you to go to that church. What was that? He said, I want you to go to that church. Él me dijo, yo quiero que tú vayas a esa iglesia And I want you to talk to those people. y yo quiero que tú hables a esas personas. But we weren't called for every one of you. Pero a nosotros no nos llamaron aquí para todo el mundo. We were called for a few. Nos llamaron para unos They were cuantos gonna que get- tienen la hambre para eso. Because God doesn't need a lot of people. Porque Dios no necesita muchas personas. He needs a few. Él necesita unas cuantas nada más. You know, Pastor Gail was talking about this earlier. Ahora la pastora Gail esta mañana estaba hablando sobre esto. In our prayer ministry, the Lord spoke to us one day, Y el Señor habló con nosotros un día en sueños. and He said, this is back in about 2016, early 16. Más or o so. menos el año 2016. He said, I want you to begin to pray for Donald Trump. Él nos dijo, quiero que empiecen a orar por Donald Trump. At the time, A ese tiempo there were 16 candidates había for president 17 candidatos para presidentes. just in the Republican Party. Nada más que en el Partido Republicano. 16 people.
16 personas. And the commentators said Y el que estaba haciendo el comentario dijo the guy with the least likelihood of being elected que el tipo que menos esperaban que lo iban a elegir was Donald Trump. era Donald Trump. And God didn't say, Y Dios no dijo I want you to pray for him because he's going to be elected. que yo quiero que tú ores por él porque And he didn't lo van a say, elegir. and he didn't say, I want you to pray for President Trump. Y él no me dijo, yo quiero que tú ores por el presidente Trump. He said, I want you to pray for Donald Trump. Él nada más que me dijo, yo quiero que tú ores por Donald Trump. We began to do it. Y empezamos a orar por él. I have no idea Yo no tenía ninguna idea how many people God spoke to about that. cuántas personas Dios le habrá hablado de eso. And whether they did what they were told to or not. Y si habían hecho lo que él le dijo o no. But I know that we did. Pero yo sé que nosotros lo hicimos. And we began to pray. Y empezamos a orar. And he became president. Y seguimos And I procesando had, la oración. there was not a doubt in my mind Y yo no tenía ninguna duda en mi mente that was ordained by our God. que eso fue ordenado por nuestro Dios. And people hate Donald Trump. Y las personas odian a Donald Trump. There's a lot of people that hate me. Hay muchas personas que me odian a mí. I know you find that very difficult to believe. Yo creo que tú... Oye, es difícil creer que hay muchas personas que me odian a mí. We're in the construction and development Pero business. nosotros estamos en la construcción It's y a- el desarrollo de It's a- buenas raíces de negocio. It's a very adversarial business. Eso es un negocio donde hay tanta competencia. And there's a lot of people that hate me. Y hay muchas personas que me odian. And there's a few people that like me. Y hay unos cuantos, un poquitico personas que And as long yo as le caigo bien. my wife Pero mientras que mi and my esposa children y mis hijos and my y grandchildren mis nietos love me, me aman, that's all that matters. eso es lo único que me importa. I don't care if people like me or A mí no me not. importa si yo le caigo bien a las personas o no. And God. Y Dios. And God likes me. Y que Dios yo le caiga I bien. know that God likes me Yo sé que yo le caigo bien a Dios. because he does things for Porque me. Él hace cosas para mí And he still talks to me. y Él todavía me habla. And I know that God likes me. And we're pals Y nosotros somos socios, yo y Dios. in a sense. De una manera, You know, we can vaya. have a conversation. Y podemos tener conversaciones. We can share a joke. Podemos compartir un chiste. You know, God was the originator of humor. Tú sabes que Dios es el primero que hizo el humor, ¿no? God has an incredible sense of humor. Dios tiene un sentido de humor increíble. But if you don't spend time in his presence, Pero si tú no pasas tiempo en su presencia, you won't ever know that. tú más nunca vas a saber eso. Hallelujah. Aleluya. Anyway, Aleluya. so Entonces, for those of you that we did come for, para eso ustedes, para que look into nosotros this vinimos, baptism of the Holy Spirit business. ve y estudia el bautismo del Espíritu Santo. Look into the tithe Ve y estudia los diezmos and find out if that's what God has for you. y mira a ver lo que Dios tiene para usted en eso. And if he does, Y si eso es lo que tiene para ustedes, you know, the Tú first sabes. miracle that Jesus ever did el primer milagro que Jesús hizo was when he turned the water into wine. fue cuando él convirtió la agua a vino. And his mother came to Y him su madre le vino and she said, y le dijo, they don't have any more wine. no tienen bastante vino, se le acabó. And the clear implication was, Y give them more wine. lo que ella le estaba diciendo, él implicando, es darle más vino. And God said, Y Dios le dijo, it's not my time. Jesús le dijo, no es mi tiempo. What do I have to do with you? It's not my time. ¿Qué yo tengo que ver con esto? And you know, she did not pay any ¿Tú attention. sabes algo? Not Ella no le dijo did not nada. pay any attention. Ella no le hizo caso. Was not moved by that. No se fue movida por él. No, por She eso. said to the servants, Ella le dijo a los sirvientes, whatever he says to you to do, cualquier cosa que él te diga que haga, do it. hazlo. That's my instruction for you. Esa es mi instrucción a ti. Whatever he says for you to do, Cualquier cosa que Dios Do te it. diga hacer, just do it. hazlo. Period. Ya, punto. Hazlo, Just do punto. Now, last night, Ahora anoche, we talked about, let me see what time it is. Let's see how much time we got. Okay. Okay.
So last night we talked about Anoche hablamos de the tool belt, las dos cosas. the Christian's tool belt. El cinturón de un cristiano para las herramientas. And we said that faith Y dijimos que la fe needs to be in your tool belt. tiene que ser el cinturón para las herramientas. Because without faith, Porque sin la fe it's impossible to please God. es imposible agradecer a Dios. That's Hebrews 11:6. Eso es Hebreo 11:6. It's more complicated than that. Es más complicado que eso. Without faith, it's impossible to do anything. Sin fe es imposible hacer nada. No puedes hacer nada sin It's fe. not possible to do anything Es imposible hacer with nada God sin fe. without faith. Sin fe no puedes hacerle nada para So Dios. faith is a key item in your tool belt. Entonces fe es el ingrediente clave And what faith does y lo que fe hace is it calls forth those things that be not as though they llama were. las cosas que no son como si fueran. That's a tool. Es una herramienta. You speak what you desire Tú hablas tus deseos and not what is. y no lo que es. And that's how you change things. Y así es como las cosas With cambian. faith, you speak. Por fe tú hablas. Hallelujah. Now, Ahora, over all of those things sobre todas esas cosas is your ability to hear from God. es tu habilidad de escuchar a Dios. Because if you can't hear from God, Porque si tú no puedes escuchar a Dios, you can't obey. tú no puedes obedecer. If you can't hear from God, Si tú no puedes escuchar de Dios, you can't obey. no puedes obedecer. And if you cannot Y obey, si no puedes obedecer, there's only so much God can do for you. nada más que hay tanto que Dios puede hacer por ti. And actually, it's next to nothing En sí, es casi nada que puede hacer por ti. if you can't hear from God. Si tú no puedes escuchar Every a Dios. Christian Cada cristiano was given the ability to hear from God le dio la habilidad de escuchar a Dios. because he speaks through the Holy Spirit. Porque él nada más que habla a través del Espíritu Santo. And when you accepted Jesus Christ as Lord and Savior, Y cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu personal Señor y Salvador, the Holy Spirit came to live on the inside of you. el Espíritu Santo entró a vivir dentro de ti. And he's the voice of God on the Y Él es inside. la voz de Dios dentro de ti. So every believer Entonces todos los creyentes has the ability to hear from God. tienen la habilidad de oír a Dios. It can get dull El oído se puede poner flojo. if Flojo. it can get not sharp. Vaya, no va a estar afilado para poder escoger. If you don't forgive people, Si tú no perdonas a las personas, if you do things you know are not right, si tú haces cosas que tú sabes que no están correctas, there's a lot of things that can dull your ability to hear. hay muchas cosas que te pueden empezar a tapar la habilidad de escuchar a Dios. The most important skill you have as a Christian El talento más importante que tú tienes como un cristiano is your ability to hear from God. es tu habilidad de escuchar a la voz de Dios. If you can't hear, Si tú no puedes oír, you can't obey. tú no puedes obedecer. So you want to practice hearing from God. Entonces tienes que practicar a oír a Dios. Practice His presence. Practica su presencia. Practice being in His presence. Practica estar en su presencia. Practice speaking to Him Practica hablarle a Él. and then listening Y to practica to see what He says. y ponte a oír lo que Él diga. Once again, it's a real key. Entonces, de It's a nuevo, real eso secret. es una clave, una llave muy importante. If you can't hear from God, Si tú no puedes oír a you can't Dios, obey. tú no puedes obedecer. And the Bible says that if you were willing Y la Biblia dice, si la voluntad tuya es, and obedient, y eres obediente, you eat the good of the land. tú vas a tener las cosechas de lo bueno de la tierra. I want to eat the good of the land. Yo quiero coger la cosecha de lo bueno de la I tierra, got to be willing and obedient. pero quiero tener el deseo de oírlo y obedecerlo. So your ability to hear from God Entonces, tu habilidad de poder oír a Dios is just critical. es criticar. All the things of God, Todas las cosas de Dios you should be practicing them. las debes de estar practicando. Work at it. Work at hearing from God. Trabaja y practica oír a Dios. Now, Ahora,
When I got born again, Cuando yo nací de nuevo, the problems in the church that I saw in the church, they were still there. los problemas de la iglesia todavía estaban ahí. Everybody was still broke. Todo el mundo estaba arrancado, no tenía bastante. And everybody was still sick. Y todo el mundo estaba enfermo. And they were still discouraged. Y no tenían coraje, estaban el ánimo por el piso. Except for a few. Menos unos cuantos. There's just a few. Nada más que había unos cuantos. And I thought, they know something. Y yo pensé, ellos saben algo Other people don't know. que otras personas no saben. There must be a secret. Tiene que haber un secreto. There must be secrets. Tiene que haber un secreto. Deuteronomy 29:29. Deuteronomio 29. 29. The secret things belong unto the Lord our God. Las cosas secretas que son de nuestro Señor, nuestro Dios. But those things which are revealed Pero esas cosas que son reveladas belong to us and to our children forever, son nuestras y de nuestros hijos por siempre. that we may do the words of this law. That we may do the words of this Que law. nosotros podamos hacer las palabras de esta ley. So God has secret things. Entonces Dios tiene cosas secretas And I realized that's what it is. That's it. That's it. y eso es el secreto. There's secrets Son secretos that people don't know. que las personas no conocen. I want to know those Yo secrets. quiero saber esos I need to secretos. know those secrets. Yo necesito saber esos 'Cause secretos. I want what this book says I can have. Porque yo quiero lo que este libro dice que yo puedo tener. If it says I'm healed, I want to be healed. Si dice que yo estoy sano, yo quiero ser sano. If it says I'm prosperous, I want to be Si prosperous. dice que yo soy próspero, yo quiero ser próspero. I want all the things the book says I can Yo have. quiero todo lo que este libro dice que yo puedo tener. And there must be secrets. Y ya que no sean secretos, So now we've already talked about ya hablamos a couple of secrets. de unos cuatro de los And secretos. so I want to share with you this morning Ahora esta mañana quiero compartir contigo 3 of the secrets. dos otros secretos. There's a lot more than 3. Hay tres secretos, hay mucho más que tres secretos. But the first 3 Pero las primeras will tres change your life. te van a cambiar la vida. The first secret, El primer secreto, the Bible says there was a lawyer who came to Jesus. la Biblia dice que había un escriba, un abogado que vino a ver a Jesús And he said, Master, y le dijo, maestro, what's the most important commandment? ¿cuál es el mandamiento más importante? And Jesus said Y Jesús le dijo that you would love the Lord your God que tú amas al Señor tu Dios with all your heart, con todo tu corazón, with all your mind, con toda tu with fuerza, all your might. con toda tu alma. And the second one is like it. Y el segundo es igual que ese, You love your neighbor as yourself. que tú amas al prójimo igual que tú te amas tú mismo. On these 2 things En estas dos cosas hang all the law and prophets. está toda la ley y todos los profetas. Is the number 1 secret of God. Porque el primer secreto de Dios, Everything works by your love of God que todo obra por tu amor en Dios and your love of other people. y tu amor en tu prójimo. Everything works by Todo that. opera If basado en eso. If you want what God says you can have, Si tú quieres lo que Dios dice que tú puedes obtener, that is number 1 secret. eso es el primer secreto. Now the word secret, Ahora, la palabra secreto, Pastor Gail talked about this a minute ago, Pastora Gail habló de esto ahorita, is like the word mystery. es como la palabra misterio. It is something that was hidden for you Es algo que se escondió para ti and not from you. y no de ti. It was hidden for you Fue escondido para ti and not from you. y no de ti. That's why he says the ones that are revealed Entonces, eso porque dice, belong to you. los secretos que se dan Once you know what they revelados are, son tuyas. They're not a secret to you anymore. Entonces ya no son secretos para ti You más. begin to do them. Ya tú tienes que empezar a hacerla. That is the most important secret. Ese es el secreto más importante. Everything works by the law of love. Que todo opera por la ley del amor. The second El segundo secret secreto is Proverbs 23:7. es Proverbio Proverbs 73:7. Let me find it here. 23:7. Proverbs 23:7. Proverbs 23, 23,
capítulo 7. Is that right? Yeah, yeah. Pues él solo piensa en los gastos, cómo y debes de dirá, pero no te lo dirá de corazón. As a man thinks in his heart, Como un hombre piensa en su so is corazón, he. así es como es. As a man thinks in his heart, Y como un hombre piensa en su so corazón, is he. es como va a ser el hombre. Most people think La mayoría de las personas wrong. piensan They don't equivocadamente. think right. No piensan correctamente. They think poverty. Ellos piensan pobreza. They don't think abundance. Ellos no piensan de abundancia. All they think about is lack. Lo único que ellos piensan es They think about what they don't have. de todo lo que no tienen They think about what they need. y no piensan de lo que necesitan. And they don't think about what they have. Y no piensan de lo que tengo. Most people think La mayoría de personas piensan that sickness and disease que la enfermedad has dominion over them. tiene dominio sobre ellos. They don't think they're healed. Ellos no piensan que están sanos. But the scripture says, Pero la escritura dice, He's the Lord my healer. Él es mi Señor el que me sana. He's my healer. Él es el que me sana. And He's my provision. Y Él es mi He's provisión. my provider. Él es el que me And He provee. takes care of me Y Él me cuida. exceedingly abundantly. Es más que lo suficiente. So if you're going to have Y si tú vas a tener the things of God, las cosas de Dios, you must change how you think. tienes que cambiar cómo tu mente opera y cómo tú Your piensas. mind has to change. Tu mente tiene que cambiar. You know, I don't, and please, I don't mean this in a derogatory way. Disculpa que yo no quiero decir esto de una manera Because derogatoria. the Dominican El dominicano is just like other countries in the Caribbean. es igual que todos los otros países del Caribe. It's just like the streets of poverty in New York City. Igual que las calles llenas de pobreza en Nueva York. You got these people sitting around on their motorcycles Tienes doing personas nothing. sentadas arriba de las motocicletas. Instead of doing something, they're doing nothing. En vez de estar haciendo algo, no están haciendo nada. And they're thinking about what they don't have Y están pensando de lo que no tienen, and what they can't have ni lo que pueden and what they obtener, can't do. y ni lo que pueden hacer. And if you're not doing something, Y si tú no estás haciendo algo, God can't touch it. Dios no puede tocarlo. See, God can touch what you do, Tú ves, Dios puede tocar lo que tú haces, but if you're doing nothing, pero si no estás haciendo nada, then He's touching nothing. entonces le está tocando nada. And nothing is not going to prosper. Y nada va a prosperar. No, you got to do something. No, tienes que hacer algo. So if you think Y poor, entonces, si tú piensas pobre, if you think lazy, si tú piensas vago, if you think sick, si tú piensas enfermo, that's what you're going to have. eso es lo que vas a And tener. that's what people have. Y eso es lo que tiene el pueblo. When I was a child, Cuando yo era un niño, the circumstances I grew up in, las circunstancias en que yo me crié, we were certainly not prosperous people. de verdad que no éramos personas prósperas. You know, we weren't the bottom rung of poverty, No éramos los más bajos de pobre, but we weren't prosperous people. pero no eran personas prósperas. And all my parents ever used to say, Y todo lo que decían mis padres, because they didn't know any better, porque no sabían mejor, was we can't afford that. ay, nosotros no podemos con We- eso, no podemos comprar eso. No, we can't afford that. Ay, no podemos, eso no podemos And you tener know, eso. I joke sometimes because you didn't see a new car in our neighborhood. Entonces yo a veces hago un chiste que en nuestro vecindario nunca había un carro nuevo. There was never a new car that drove through our neighborhood Nunca había un carro nuevo que pasaba por el vecindario nuestro. or a new anything else. Ni más nada. And my mom and dad would say, we can't afford that. Y siempre decía mi padre, It nosotros wasn't no tenemos para eso. It's not true. Eso no es verdad. And my children Y mis hijos have never heard me utter those nunca words. me han oído decir, yo no puedo tener eso. And I never will. Y más nunca voy a hablar, ni Because it's nunca he not hablado true. que no tengo It's not suficiente. so. Porque eso no es verdad. See, I can afford anything I want Porque tú sabes qué, yo puedo tener lo que yo quiera. because God will show me how to get it. Porque Dios me va a enseñar cómo conseguirlo. And I have to sow seed for it. Ahora tengo que sembrar I semillas. have to believe God for it. Tengo que creer a Dios por I eso. have to invite God to participate. Tengo que invitar a Dios que But participe it en is eso. not so Pero no es verdad that I can't afford something. que yo no puedo tenerlo.
You must change the way you think. Tienes que cambiar como tú piensas. You think prosperous. Tienes que pensar You próspero. think abundance. Tú tienes que pensar abundancia. You're not saying why you can't have something. Tú no puedes estar diciendo, ay, ¿por qué no puedo tener eso? No tengo You're asking suficiente. God, how do I get it? Tú tienes que estar hablando, Dios, ¿cómo And I puedo want you, recibir esto? God, to participate with me. Y que yo quiero que tú participes conmigo en obtener eso. Now, Ahora, that's secret number 2. ese es el secreto número 2. You got to change the way you think. Tienes que cambiar como tu You mente got to opera. change your mind. Tienes que cambiar tu mente. Secret number 3 El secreto número 3 is Proverbs 18:21. el Proverbio 18:21. Death and life La vida y la muerte is in the power of the tongue. están en el poder de la lengua. Death and life La vida y muerte is in the power of the están en tongue. el poder de la lengua. If you want to change your situation in life, Si tú quieres cambiar tu you situación gotta en la vida, got to change how you think, tienes que cambiar como tú piensas, and you got to change how you talk. tienes que cambiar como tú hablas. One, not all. No todo, One of the reasons we got this book, pero una de las razones porque nos dieron la palabra de Dios, because if you read that book porque si tú lees la palabra de Dios and you put yourself in there, y tú te metes dentro de esta palabra, it'll begin to change how you think. empieza a cambiar como tú It'll begin to piensas, change how you talk. If you start, empieza a cambiar como tú hablas. when you say what's in there, Si tú dices lo que está en la palabra de Dios, it's going to begin to change how you talk. va a empezar a cambiar como tú hablas. You know, if you're ever going to prosper, Y tú sabes, si algún día vas a like ser God próspero, intended that you prosper, como Dios tiene intención que tú prosperes, you got to change how you talk, tú tienes que cambiar como tú hablas. and you got to change how you think. Y tienes que cambiar como tú piensas. And if you meditate God's word, Y si tú meditas en la palabra de Dios, if you meditate God's word, y si tú meditas en la palabra de it Dios, will change how you think. eso va a cambiar como tú piensas. And Y you purpose in your heart tú haces propósito en tu corazón to change how you talk. a cambiar como tú hablas. It will change your circumstance. Eso va a cambiar tus circunstancias. Remember the tool we talked about last night? Recuérdate las herramientas que hablamos de anoche. Calling forth those things that be not as Llamar though esas they were. cosas que no son como si fueran. Hallelujah. You call yourself prosperous. Tú tienes que llamarte próspero. You call every need met. Tú llamas que todas tus necesidades You call están the wisdom of cumplidas. God, the Tú wisdom llamas of la God sabiduría de is Dios. And you begin to change how you Y talk. eso empieza a cambiar todo. And you give God something to work with. Y le das algo a Dios para poder trabajar con. When God created Adam, Cuando Dios creó a Adán, let's see what time it is. When God created Adam, cuando Dios creó a Adán, Adam was naked. Adán estaba en cuero. Adam didn't have nothing. Adán no tenía nada. But God's intention for Adam Pero la intención de Dios para Adán was that he wanted him to take dominion over his entire creation. era que él cogiera dominio sobre toda la creación de Dios. God's express intention La intención For man. expresada de Dios era dominio sobre toda la creación. was Padre. that man have dominion Era que el hombre tuviera dominio sobre todo, over the entire created order. sobre toda orden creada completa, toda. So what God did So, lo que Dios hizo, was he empowered him le dio poder a Adán to do that a hacer las cosas by the words that he said. por las palabras que él hablaba. Because the most powerful sound, Porque el sonido más the most poderoso que powerful hay, thing a human being can do más poderoso que ningún humano puede ser, is shout. es gritar. Shout, Grita. infused, Eso le da poder. hallelujah, with the power of God. Eso le da poder de Dios. Hallelujah. Let's just do this. Let's give him a shout. Vamos a gritar, aleluya. Hallelujah. Shout about. You know, once in a while, you just got to give him a shout. Tú ves de vez en cuando a meterle hay que Just darle give him un a grito shout. a Dios. My wife will hear me sometimes. I'll be working in my office. Mi esposa a veces me oye y And all yo of a estoy sudden trabajando she'll en mi hear me oficina y de momento en mi oficina estoy trabajando y meto un grito Oh. Something good just happened. y ella dice, algo bueno ha pasado. Something good just happened. Algo bueno ha pasado. You Él know, está he's gritando. in there shouting. Él está gritando en la oficina, algo bueno pasó. And you ought to do that.
Y tú tienes que hacer eso. When God answers a prayer, Cuando Dios te Shout. contesta una oración, Thank you. grita. take a thank you break. Le das gracias. You know, I was never a celebrator, Yo nunca fui alguien que le gustaba But God- celebrar mucho. but God's a celebrator. Pero Dios sí le gusta And you need celebrar. to celebrate what He does. Él le gusta celebrar And when lo He que él does something hace. good for you, Y si él hace algo bueno para ti, celebrate it. celébralo. Don't just let it pass me off that thank you God. Ay, Let it go. no te quedes ahí abajo y dile Make gracias sure Dios. He knows you're grateful. Gracias Dios. Asegúrate que él sabe que tú tienes gratitud. I have purposed in my heart Yo he hecho propósito en mi corazón that God is never going to look at me que Dios no me va nunca a ver a mí and see somebody who's ungrateful. y ver a alguien que no tiene gratitud He para will él. not see that in me Él no va a ver eso en mí because I'm thankful porque yo tengo mucha for all He's gratitud done. por todo lo que él ha But see, hecho. the difference between the world Pero tú ves la diferencia entre Christianity. el mundo y los cristianos. is in the world, En el mundo they're thankful for what already happened. tienen gratitud para lo que ya ha pasado. You and I, Tú y yo we're supposed to be thankful for what we're believing for. estamos supuestos a estar llenos de gratitud por las cosas que estamos creyendo en. Thank you Gracias. is an acknowledgement of Es una receipt. manera de darle entendida a Dios. It's how you acknowledge you got something. Es como tú le dejas saber que yo Thank recibí algo. But in the kingdom of God, Pero en el reino de Dios, when we pray, cuando oramos, we're supposed to believe we receive. estamos supuestos a Thank creer him. que ya Thank him. recibimos. Thank Him right then. Ahí mismo le das gracias. Show Him you believe you Ahí receive. mismo, enséñale que tú crees que ya lo recibiste. You must have a demonstration Tú tienes que tener una that you demostración, believe. pero tú no lo ves. And thank Him. Y darlo gracias a Dios. We all are missing this. Oye, escucha esto, escucha esto. You got to thank Him Le tiene que dar in gracias advance adelantado of when you got it. de que lo recibas. That shows faith. Eso le enseña fe. God, I thank you. It's coming. I got it. Que yo le This doy is gracias a mine. mi Dios. Esto es I mío. got it. Esto es mío y ahí lo So you give Him recibí. thanks Entonces, darle gracias in advance of when you got it. adelantado. If you will work, Si tú vas a trabajar, if you will work on your love, si tú vas a trabajar en tu amor de Dios, you'll work on how you talk, si tú vas a trabajar en cómo tú and hablas you work on how you think, y como vas a trabajar en cómo tú piensas, you will change your life. vas a cambiar tu vida. Just with those. Nada más que haciendo esas cosas. Husbands and wives help each other. Porque esposos y esposas se ayudan a uno al otro. Help each other. Ayúdense. If your husband's talking about, what he doesn't have, Si tu esposo está hablando de lo que no or how tiene, discouraged he is, or lack, or ay, something que, like that, que no tiene ánimo, help him. ayúdalo. Just say, listen, you're going to have what you say. Le dice, ¿tú sabes qué? Tú vas a recibir lo que tú estás diciendo. The secret El secreto to prosperity a prosperidad is in your heart que en tu corazón and in your mouth. y en tu boca. The secret El secreto to all the promises of de God todas las promesas de Dios is in your heart está en tu corazón and it's in your mouth. y está en tu boca. And that's how you change everything. Y así es como See, funciona. What happened was God called Adam over, Dios llamó a Adán and the Bible said that God created Adam. y la Biblia le dice que Dios creó a And, Adán he blew the breath of life y into le Adam. sopló la vida dentro de él. And Adam becomes a living spirit, Y Dios se convierte, Adán se convierte en un espíritu just like God. igual que Dios. See, God created everything Dios creó a todo by the spoken word. por la palabra hablada. He released His word Él soltó su palabra and He released His faith. y soltó su fe. And all through Genesis chapter 1, En todo Génesis capítulo 1, God saw, Dios vio, God said, Dios dijo, God said, Dios dijo and then He saw. y después lo vio. That's the way it works. Es como say funciona. it. Él lo dijo y después lo vio. You say it, you see it. Entonces tú lo dices y tú lo vas a ver. God has a different measure of faith than you do. Dios tiene un nivel diferente de fe que nosotros. And when God says it, Y si Dios lo dice, it's going to happen. tiene que pasar. But you can get to that place too, Pero tú puedes llegar a ese lugar where when también. you say it, Que cuando tú lo it's gonna dices, happen. We've va a lived, pasar. I've lived in Tampa. Tú sabes, yo vivo en Tampa. Oh, we've lived for 33 years we've been married. Llevamos 33 Lived años in Tampa. casados. And somewhere around 30 years ago, Y ago, más o menos hace como 30 años atrás, we were fully
persuaded, Estábamos completamente fully persuaded convencidos that we had dominion over hurricanes. que teníamos dominio sobre los ciclones. And that if there was a hurricane that was coming to our town, Y si había un ciclón que venía a nuestro pueblo, we could move it, lo podíamos mover, we could change it, lo podíamos we could cambiar, cause it to subside, lo podíamos pararlo, but it was not coming to our house. pero no iba a tocar a nuestra casa. In 33 years, Y en 33 años we've had them come from every direction you can hemos imagine. tenido ciclones que vienen de We've todas had las them direcciones. sneak up on us, No han entrado por atrás sin darnos cuenta, but there's not been one that's come to our house. pero ni uno ha tocado nuestra casa. And there never will be. Y nunca va a haber un ciclón que toque nuestra casa. Well, the Pastor Gail was talking about the night we're in our house. We had a house Lo que right, estaba hablando la pastora Gail right on the ocean. esta noche, teníamos una casa en el mismo mar en Vero in Vero Beach, and there's a hurricane coming in, y vimos un ciclón que venía and it was coming right to Vero Beach. y venía directamente a Vero Beach. And I trust the anointing in her. Y yo confío en la unción en ella. And she got up and began to pray. Y ella se levantó en el medio de la noche y empezó a dar parto. So I just stayed asleep. Y yo me quedé dormido. And I slept like a baby. Yo me quedé dormido porque I mean, sabía que ella lo tenía controlado. The wind was howling and carrying on. The doors were shaking. Las puertas y las ventanas estaban que se removían todas. And I wake up, Y yo me despierto and she's screaming at this hurricane. y ella está gritándole al viento. And I thought, okay, I can go back to Y sleep. yo digo, está todo controlado, me voy a dormir de nuevo. Y fue así, ella lo cuenta. Well, the next morning, La próxima mañana we get out because they had said it was coming. nos despertamos porque Right habían where we dicho que live. venía directamente a nosotros, The en la next playa ahí morning. mismo. We get up and we go outside and take a look. Nos despertamos a mirar, a ver. And the hurricane did come there. Y el ciclón vino a la playa And it began to damage property, y empezó a hacerle daño a propiedad, damage seawalls ahí mismo, de un About- lado y el otro de la casa nuestra, about 100 yards north of us. como 100 yardas norte de nosotros, And it went all the way up the east coast y acabó con toda la costa del and este destroyed city y after city, destruyó ciudad atrás ciudad place after tras ciudad. place. But our house Pero nuestra casa was unscratched. estaba ahí tranquilita, And like Pastor Gail said, sin un daño. I'm sorry. Dáselo, gloria a Dios. así. I feel bad for the places that got. Yo me siento mal para los lugares que el ciclón le dio y destruyó. Honestly, I would rather somebody else got it than Pero me. de verdad, tú sabes Yeah. que yo prefiero que al otro le pase el daño, no a mí. It's easier Es más fácil to pray for other people to fix their problems para orar que otras personas than it resuelvan has sus to fix your problemas. own problems. Que hay que orar para que resolver los problemas míos. When we moved to Vero Beach, Cuando nos mudamos a Vero Beach, we said there's never going to be another hurricane come to Vero Beach. nosotros decimos, nunca va a venir un ciclón a Vero Beach. The year we moved there had been 3 of them Y desde que nos mudamos ahí, han visto 3 that came right through our city. que han venido directamente a nuestra See, ciudad. God gave man dominion. Pero tú ves, Dios le dio al hombre dominio. Dominion over natural elements. Dominio sobre las leyes God naturales. gave man dominion. Te dio dominio al hombre sobre It is las leyes exercise- naturales. It's exercised with your mouth, El Dios hace el and ejercicio it's con tu exercised with boca faith. y ejercicio con tu fe. You got to have both. Tiene que tener las dos. Faith, Fe, but you got to have your mouth involved. pero in it. tiene que incluir tu boca And you speak it. y empieza a hablarlo. And you declare it. Y llegas a eso. There's not been another hurricane come to Vero Beach No hay tantos ciclones en since we Vero moved there. desde que nos hemos mudado para There allá. was a tornado that came through Hubo un last year. tornado que nos venía para arriba. A tornado came through, Venía un tornado por Vero and it was completely unexpected. y nadie lo esperaba. O sea, los tornados son así de Nobody momento. had any idea it was coming. Nadie tenía idea que venía. Completely unexpected. Siempre espera lo que no está esperado. See, today with the TV, you can tell it's coming. Tú ves, hoy en día con la televisión ya tú sabes que algo viene. You know, they show you the path of the hurricane. Porque te enseñan como el camino del ciclón. So you got predicado. some room to pray for. You can begin to pray. Entonces empezamos a orar. Bueno, eso va a cambiar. But these tornadoes Pero los tornados were incredibly destructive, son increíblemente la destrucción que hacen. and they just happened. Y pasó así.
And so a tornado Entonces un tornado came right down the street where we live. venía por la misma calle nuestra, I mean, it came in that area, entró por esa área, it turned, and it went right down the street hizo where we así live. y viró de momento para la otra calle. And there was a lot of destruction. Y hubo mucha destrucción, A lot of destruction on the streets, mucha destrucción en las properties. calles, But our house pero nuestra casa was not touched. no la tocó. And these friends of ours, No la tocó. I mean, we're not there all the time. Nosotros no siempre estamos So very these friends of ours drove by the house. Sus amistades de nosotros pasaron por la They casa. said, we wanted to see what happened to Que- your house. Oye, queremos ver lo que le pasó a la casa de Kevin y Gail. And she said, the street was a mess. The Dice, properties are a pasamos por mess. ahí y la calle estaba destruida, She said- todas las propiedades destruidas. But your house Pero tu casa looked like the lawn man just came. parecía que acababan de cortar la grama. She said, there wasn't a branch in your yard. No había una There was hoja, no nothing, había un árbol en tu nothing. patio. It's like an oasis. Vaya, luce como si fuera un oasis. The presence of God lives La there. presencia de Dios está sobre esa casa. Make sure the presence of God Asegúrate lives in your house. que Dios viva en tu casa, Let him live on your property. que viva en tu propiedad, Let him guard your children. que Él te cuida a tus hijos. Psalm 91. We talk about Psalm 91. El Psalm Salmo 91. 91. Psalm 9, the biblical scholars. Los And estudiantes this de is, we la have a Biblia, biblical scholar here. Everybody este knows- he caballero knows es un this better than estudiante I de do. la Biblia. Scholars believe Los estudiantes de la Biblia creen that Psalm 91 was written by Moses que el Salmo 91 en sí fue When- escrito por Moisés when they were crossing the promised cuando land estaba cruzando para entrar en la tierra with the prometida Israelites. con los judíos. And it was for protection of the nation, Y era para protección de la for nación, protection of the people. protección del pueblo. And and so that goes way, way back. Entonces, ese salmo va muy para atrás. He may have written it so far back, time can't even record it. Él lo escribió hace tanto tiempo atrás que el tiempo no sabe ni cuándo lo escribió. But it works for us today. Pero funciona para nosotros And hoy. We dwell Y nosotros in the secret vivimos place en ese of the lugar, Most High, en los lugares We secretos dwell los más altos. in the shadow of the Almighty. Nosotros vivimos bajo And la we sombra del have Altísimo. said of the Lord, Y nosotros somos He's my Tú refuge. tienes que decirle al Señor, tú He's eres my mi refugio, fortress. tú eres mi In fortaleza. God I will trust. Dios, yo te voy a confiar. And surely Y seguramente He will deliver me tú me vas a from the snare of the liberar fowler. From the snare of the fowler and the noisome pestilence. de la pestilencia. It's hard to find a translation of that, I guess. Yeah, that is a Yeah. believe me, I've tried to translate it before Yeah. by reading it. Yeah, you can read Psalm 91 when you go home. Lee el Salmo 91 y hazlo personal para ti. Don't just read it, make it personal. That's right. It's a promise. Make it Es personal. una promesa, hazla personal para ti. There are some scriptures Hay unas escrituras that you should memorize. que tú debes tener en memoria ya. Put them in your heart Póntela en tu corazón so you don't have to go look them up. para que no tenga que buscarla. Psalm 91 is one of them El Salmo 91 es uno de esas que tú because debes it's all about conocerla protection completamente. Porque es para tu protección. of you, Para tu your protección family, de tu familia, your properties, de tus propiedades, your nation. de tu nación. It's all about protection. Todo es el Salmo 91 de And- protección. And make the promises yours. See, this book, Tú ves este libro, the Bible calls it exceeding great and precious promises. la Biblia dice que son promesas preciosas y más que extravagantes. It's the law of God. Es la ley de Dios. It is the law of God. Es la ley de Dios. But the question is, how do you see it? Para la pregunta es cómo tú lo ves. Did you see it as a set of restrictive laws? ¿Tú lo ves como un grupo de ley que te restringen de algo? Or did you see it as a series of promises? ¿O tú lo ves como una serie de promesas? That's what it really is. Eso es lo que es la Biblia. It's a series of promises. Lo que es una serie de promesas. And every promise in there belongs to you. Y todas las promesas aquí son tuyas. Now,